Amados, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a esos segmentos de meditación Caminando por Fe. A lo largo de este año, ¿verdad? Y comenzando este año hemos estado tratando de analizar y de ver y animarnos a caminar por fe en este año. Y quisiera compartirles en esta semana ese tema tan importante que es los peligros en el camino. ¿Verdad? A lo largo de nuestra vida cristiana estaremos transitando por este camino de la vida y si queremos caminar por fe tenemos que tener bien presentes los peligros que hay en ese camino. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes el peligro de desviarse. ¿Verdad? Cada cristiano debería vivir alerta y constantemente analizando su vida para no desviarse. Desviarse no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que de manera imperceptible nos vamos alejando poco a poco y acabamos muchas veces donde nunca pensamos acabar y por no atender a nuestro camino, ¿verdad? Es como un avión, ¿verdad? Que los aviones, si se desvían tan solamente 1 grado de su vuelo, terminarán kilómetros de distancia de donde era su destino. Y como cristianos debemos analizar nuestro camino para no desviarnos, para no alejarnos de Dios ni alejarnos de la fe. ¿Verdad? La Biblia nos dice en Proverbios capítulo número 18, versículo número 1, ¿qué es lo que provoca que nos desviemos? Dice la Biblia, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. ¿Verdad? Dice la Biblia que si nosotros nos desviamos de los caminos de Dios, será porque vamos en busca de nuestro deseo. Hermano, hermana, en esta mañana analicemos qué deseos nos pueden apartar de los caminos de Dios, de qué debemos de estar alerta, ¿verdad? Puede ser el deseo de las posesiones, puede ser el deseo de la posición, puede ser el deseo de ir en busca de algo incorrecto, ¿verdad? Y todo aquello que nos gusta o anhelamos nos podrá separar de los caminos de Dios si no estamos alerta de ello. Quisiera mencionar algunas consecuencias de buscar nuestro deseo, de apartarnos y desviarnos de los caminos de Dios, si vamos detrás de aquello que nos gusta o aquello que nosotros le hemos dado más importancia que a Dios, que son los deseos. Como primer consecuencia, cuando nosotros nos desviamos o buscamos nuestro deseo, perderemos nuestra vida. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16, versículo número 25, dice lo siguiente. Mateo 16, 25 dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Si nosotros buscamos nuestro deseo, perderemos nuestra vida. Dice la palabra de Dios que si nosotros anhelamos o buscamos, ¿verdad? Con un afán descontrolado, aquello que nos gusta o aquello que nos puede alejar de Dios, perderemos nuestra vida en ello. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado personas en el evangelismo? Personas que tal vez están en la ruina económica, en la ruina espiritual, en la ruina personal, en centros de rehabilitación, tal vez en la calle, y nos han dicho, yo antes iba a una iglesia. Yo antes era cristiano. ¿Y por qué a veces terminan o podemos terminar en esa situación? Por el simple hecho de ir tras de aquello que nos gusta, ¿verdad? Por ir y buscar nuestro deseo. Tal vez el deseo de ellos era el alcohol, tal vez eran las drogas, tal vez era incluso, ¿verdad? El deseo de querer tener más dinero, y eso desvió su corazón a tal grado de apartarlo de sus caminos y perder su vida. Por eso dice la Biblia que es muy importante perder nuestra vida en Dios, porque así ganaremos nuestra vida. Si nosotros tratamos de buscar nuestros deseos, dice la Biblia que perderemos nuestra vida. También, ¿verdad? Otra cosa de las que nosotros podemos perder por buscar nuestro deseo y desviarnos es que perderemos nuestra familia. ¿Verdad? En los últimos años con la pandemia se ha potencializado más la inasistencia en la iglesia. Y poco a poco eso ha ido desviando el corazón de muchos, a tal grado de que no solamente se pierden ellos, sino que pierden su familia, ¿verdad? A los que Dios les da oportunidad de ser padres o de tener hijos, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes y tienen que estar conscientes que el alejarse de Dios no solamente
desviará su vida, sino la de sus hijos y la de su familia. Y por eso es muy importante poner atención en no buscar nuestro deseo, en no buscar aquello que nos apartará de Dios, sino enfocarnos y vivir siempre conscientes de que los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos. Otra cosa que perdemos no solamente es nuestra vida, nuestra familia, sino que también perdemos nuestra iglesia, ¿verdad? Dice la Biblia cuán bueno y cuán delicioso es habitar los amados juntos en armonía. Y las personas que se encuentran lejos de Dios, lejos de sus caminos, ¿verdad? Constantemente estarán recordando, yo tenía una iglesia en la que me congregaba, yo tenía hermanos en los cuales me podía apoyar. Pero cuando nos apartamos, nos desviamos de nuestro camino, no solamente perdemos nuestra vida, nuestra familia, sino también perdemos los hermanos, ¿verdad? Nuestra iglesia, aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino para animarnos a seguir en los caminos de Él. Y por último, hermanos, perdemos nuestra vida, perdemos nuestra familia, perdemos nuestra iglesia y también perdemos a Dios cuando buscamos nuestro deseo. Dice la Biblia en Salmos 73, versículo número 28, dice lo siguiente: cuando nosotros buscamos nuestro deseo, tendremos la consecuencia de perder la protección y la mano de Dios. Dice la palabra de Dios, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Dice la palabra de Dios, hermanos, que vamos a perecer si nos alejamos de los caminos de Dios, porque lejos de Dios nada podemos hacer, ¿verdad? Si nos alejamos y buscamos nuestro deseo y nos desviamos, tarde que temprano dice la Biblia que vamos a perecer. Dice, porque he aquí todos los que se alejan de ti perecerán. No sé, hermano, pero en este año nosotros deberíamos de tener el anhelo de estar más cerca de Dios y buscar estar constantemente cerca de la presencia de Dios para no perecer, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer para no desviarnos, hermano? Ya para terminar, quisiera decirle dos cosas muy importantes que nosotros podemos hacer y debemos hacer para evitar desviar nuestra vida de los caminos de Dios. Como primera cosa es atender y analizar nuestro camino. La Biblia nos dice en Hebreos 2, versículo número 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? La palabra de Dios nos aconseja y nos dice que debemos de analizar nuestro camino para no deslizarnos, para no desviarnos, ¿verdad? Analizar qué estamos haciendo día con día. Estamos leyendo nuestra Biblia, estamos orando, estamos asistiendo a la iglesia. ¿Con quién estamos platicando? ¿Con quién estamos pasando mucho tiempo? Porque si no analizamos nuestro camino, dice la palabra de Dios que poco a poco iremos deslizándonos y alejándonos del camino de Dios. Nos iremos desviando. Entonces, eso es lo que la Biblia nos aconseja, atender nuestro camino y analizarlo. Y la segunda cosa que la Biblia nos aconseja que debemos de hacer se encuentra en el versículo 28 del capítulo 76 de Salmos. Y es vivir cerca de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Si este año viviremos por fe y caminaremos por fe, solamente será posible si nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Y eso evitará que nos desviemos por nuestros deseos. Les animo, hermanos, a estar constantemente analizando nuestros caminos y tratando de acercarnos más a Dios para poder seguir caminando por fe. Nos vemos en esta semana para ver otros peligros que podemos encontrar en el camino y estar alertas para vivir una vida cerca de Dios. Dios les bendiga, hermanos.